Para retomar nuestro ciclo que hemos estado compartiendo domingo a domingo, un ciclo que hemos titulado Mi siervo Moisés, hoy vamos a ver la octava enseñanza. Y como subtítulo hemos puesto a esta enseñanza el Decálogo, primera parte. El Decálogo, primera parte. No sin antes hacer una oración. Vamos a orar. Amado Jesús, yo te doy gracias por habernos traído a todos con bien, por darnos la oportunidad una vez más de estar reunidos, Señor amado, en este estado para compartir tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo sea el que hable a cada corazón que está aquí presente, Señor. Los que han de escuchar esta palabra a través de otro medio, Señor, o ya sea a través de una congregación, háblales también, bendíceles, Señor Jesús. Te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo respalde lo que se va a exponer. En el nombre de Jesucristo, yo te lo ruego, Padre. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada vimos lo importante que fue para Moisés el poner jueces para dirigir a una nación de 2 millones aproximadamente. Amados, eran 2 millones de personas que Moisés tenía que liderar, que tenía que dirigir. Solo no iba a poder. Definitivamente Moisés solo no iba a poder. Y por allí Dios utilizó a su suegro, ¿verdad? A Jetro. ¿Para qué? Para proponerle que Moisés escogiera a personas, jueces, que le ayudaran a juzgar, a dirigir a esos 2 millones de seres humanos. Y de veras que fue un gran consejo. Fue un buen consejo. Entonces también vimos las características que debían de tener los jueces. ¿Dónde lo vemos? En Éxodo 18, 21 al 22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí está como Jetro da el consejo a Moisés, que escogiera a varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad, varones que aborrecieran ¿qué? La avaricia. Ellos juzgarán, dice el versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. ¿Sobre quién se iba a recargar Moisés para estar dirigiendo a esa nación de 2 millones aproximadamente? Sobre los jueces. Amados, uno solo no puede. Moisés lo entendía y lo entendió que solo él no iba a poder. Entonces vemos nosotros 4 características que tenían que tener esos jueces. 4 características. Yo sé que en la enseñanza estuvimos compartiendo más características, pero viendo estos 2 pasajes, vemos 4 características sumamente importantes. Tenían que ser, número 1, varones de virtud. Varones de virtud. Y la virtud tiene que ver con una manera de vivir, tiene que ver con una bondad moral, tiene que ver con humildad, tiene que ver con la caridad, con la castidad, con la gratitud, con la templanza, tiene que ver con la paciencia. Y esa es una manera de vivir que debe de tener un líder, un juez, un verdadero líder. 2, segunda característica, la vemos rápidamente, eran y debían de ser temerosos de Dios. Y fíjate lo que dice Proverbios 8:13 con respecto a este segundo punto, a esta siguiente característica. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, cuando la Biblia dice que esos jueces tenían que ser temerosos de Dios, eran que tenían que ser respetuosos de la voluntad de Dios, respetuosos al Dios de los cielos. Y ese respeto se iba a ver de una manera, que ellos iban a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? El mal, el pecado, la maldad. Amados, no eran cualquier tipo de jueces. Eran personas que tenían que estar apartados del mal, tenían que estar apartados de todo pecado, tenían que tener temor de Dios.
Y un verdadero líder y un verdadero juez debe de tener temor de Dios. Debe de aborrecer el mal. Pero no solamente el líder debe de aborrecer el mal, sino aún también las ovejas. Deben de ser ovejas de virtud, deben de ser ovejas que tengan temor de Dios. Pero yo sé que estamos hablando de los jueces que Moisés había escogido. Tercera característica que debían de tener los jueces: deberían de ser varones de verdad. En pocas palabras, no deberían de ser mentirosos. No deberían de engañar a las personas. Ellos tenían que cumplir, tenían que ser hombres de verdad. No tenían que andar allí manipulando a las personas estratégicamente, malamente. No, ellos tenían que hablar verdad. Tenían que hablar la verdad de Dios, y ellos mismos tenían que ser honestos consigo mismos. Tenían que hablar verdad. Y por último, un punto muy importante: esos jueces tenían que aborrecer la avaricia. Tenían que aborrecer la avaricia. Tú dime, esas 4 características, honestamente las podemos ver en todo el liderazgo que hay actualmente. Las vemos muy poco. Estas 4 simples características. Si acaso alguno podrá tener una. Si acaso. Ahora imagínate las demás características que estuvimos compartiendo la semana pasada. Amados hermanos y amigos, qué importante es que tú ubiques los jueces que Dios levanta, el liderazgo que Dios levanta, que aprendas a discernir. No porque hable bonito un líder, tú vayas a pensar o te vayas a dejar impactar o sorprender, porque habla muy bonito aquel hombre o aquella mujer, porque también hay mujeres que actualmente han levantado como líderes, como pastoras. Amados, definitivamente, qué importante es ubicar estas 4 características. Esta última característica es particular. Ese juez tenía que aborrecer la avaricia. Entonces, Dios le dio leyes, les dio mandamientos a esta nación, y de eso se trata esta enseñanza. No solamente Dios le puso jueces para dirigirlos, ya estaban establecidos los jueces, ya estaban establecidos los líderes que iban a juzgar a una nación. Ahora, ¿qué se requería? La ley. Ahora se requería mandamientos. ¿Sobre qué parámetros ellos iban a juzgar a la nación? ¿Cuál era el ejemplo a seguir? ¿Cuál era la línea que ellos tenían que tener para juzgar a esa nación? Se necesitaban leyes morales, se necesitaban mandamientos, porque sin mandamientos esa nación no iba a poder ir hacia adelante. Se necesitaba el decálogo. Y amados, aprovecho para decirles, en nuestros hogares también se requieren leyes. En un hogar se requieren leyes. Las leyes son buenas, los mandamientos son buenos. En un hogar se requieren jueces. De hecho, Dios ha puesto jueces en un hogar. ¿A quién ha puesto como juez? En un hogar, el Dios de los cielos. A un padre y a una madre. Para los hijos. Para la esposa, a un esposo. Para dirigir a la esposa. Y arriba del esposo, ¿quién está? La palabra de Dios. El Dios de los cielos. Entonces, Dios es el que está al pendiente de ese hogar, de esa nación, de esa iglesia. Él es la máxima autoridad. Y si Jesús respalda la autoridad que Él ha puesto, entonces todas las personas que están en su misión o para obedecer, eso es lo que tienen que hacer, obedecer. Porque Dios respalda a esa autoridad. Dios respalda a ese buen padre, a esa buena madre, a ese buen líder, o a ese buen dirigente, o a ese buen juez. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces Dios le dio leyes, les dio mandamientos a esta nación, y de eso vamos a hablar en esta enseñanza. El decálogo, primera parte. Hoy hablaremos solamente de los primeros 2 mandamientos que tienen que ver con un respeto al Dios de los cielos. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el Dios de los cielos. Tiene que ver con las criaturas para con su Creador.
Dios primeramente dio estos 4 mandamientos para que nosotros sepamos como seres humanos cómo debemos de dirigirnos con Él, cómo debemos de tratarlo a Él, cómo debemos nosotros de acercarnos a Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Entonces son muy importantes estos 4 mandamientos. Pero antes de hablar de estos 2 primeros mandamientos, vamos a ver la panorámica a la hora de que Dios dio los 10 mandamientos, sus 10 mandamientos. Vamos a ver rápidamente Éxodo y vamos a trasladarnos, vamos a echar nuestra imaginación a volar, como si nosotros hubiéramos estado en aquella época, o imaginarnos cómo pudo haber sido ese suceso, ese evento tan particular, tan importante en la humanidad. Vamos a ver Éxodo 19, versículo 9. Fíjate lo que dice la Biblia. Entonces nosotros entendemos, Dios había liberado a la nación de Israel. Ya aproximadamente habían transcurrido como 2 meses que Dios había sacado de Egipto a Israel. Habían pasado 15 días, 30 días, aproximadamente pasaron 2 meses. Y en esos 2 meses es que viene el decálogo. Entonces dice el versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces el Dios de los cielos no mandó un ángel, no mandó arcángeles. Él dijo que iba a llegar a ese monte para hablar al ser humano. Ya no solamente a Moisés, sino ahora iba a hablar a oídos de todos los seres humanos de esa época y sobre todo al pueblo de Israel. A esas 2 millones de personas iban a escuchar la voz de Dios. No iban a escuchar la voz de un artista, no iban a escuchar la voz de un actor o de un personaje importante como la gente tiene en estos tiempos o ha tenido a través de los tiempos. Iban a escuchar la voz del Dios que los creó. No iba a ser cualquier voz. Iban a escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Eso es lo que nos deja ver aquí la Escritura. Pero dice Dios, y sabes, yo voy a hablar a ti, Moisés, y a esta nación de una vez para que te crean a ti. Como que el Dios de los cielos sabía de antemano que había algunos corazones que todavía, aún a pesar de haber visto todas las señales, todos los prodigios, cómo es que Dios había liberado a esta nación, como que tenían duda de que Dios respaldara al siervo Moisés. Y Dios dice, voy a hablar para que de una vez crean que yo te he enviado a ti, que yo estoy contigo. Que dice el versículo 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día 3, porque al 3 día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Hay una ordenanza que Dios le da a Moisés, santifica al pueblo. Santifícalo, ve, purifícalos. No están preparados para escuchar mi voz. Solamente el pueblo iba a escuchar la voz de Dios, y para ello se requería estar santificados. Se requería estar limpios, puros, adecuados, sin mancha, solamente para escuchar la voz de Dios. Ahora entendemos por qué en las visiones Isaías, cuando miró a Jesús, cayó como muerto. Y así otros siervos de Dios, cuando vieron la majestuosidad del Dios, cayeron como muertos. Ahí está San Juan, ya había visto a Jesús, al verbo de Dios hecho carne. Y así hay varios. Amados, el Dios de los cielos es impresionante. Él es todopoderoso. Y el pueblo tenía que estar preparado, tenía que estar santificado. Y dice el versículo 12, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Había una manera de acercarse solamente al monte. Había un límite nada más.
Se tenían que acercar con un corazón santificado, pero no tenían que cruzar el límite que Dios había puesto. Como quien dice, a las faldas del monte Sinaí, solamente ellos podían estar. Alguien que se atreviera a cruzar la línea iba a morir. Nada más por cruzar la línea. ¿Qué nos está dando a entender Dios? Amados, que acercarnos a Dios no es cualquier cosa. Nos estamos acercando a un Dios santo. Tú te estás acercando a un Dios justo, a un Dios puro, a un Dios recto. Dios nos enseña que hay actitudes que debemos nosotros de tener, actitudes correctas para acercarnos a Él. No se trata de esta enseñanza, de este punto, pero bueno, aquí por lo menos vemos nosotros que sí, el pueblo tenía que ser santificado y no tenía que cruzar límites que Dios había puesto. Dios quiere probar su obediencia. Si por ahí hubiera algún temerario, no creo que pase nada. Yo creo que Dios aquí está exagerando. Paz, que haya puesto su pie brincando ese límite, muerto iba a caer. Yo sé que no pasó eso, pero sí le pasó a un personaje llamado ¿quién? Eva, ¿y quién más? Y Adán. Dios les puso un límite. Hey, no tomen de todo del árbol, de todo pueden comer. No tomen de este. Porque el día que ustedes tomen del árbol del conocimiento de bien y del mal, seguramente ¿qué? Iban a morir. Amados, Dios pone límites en ocasiones. ¿Para qué? Para ver si nosotros obedecemos realmente a Él. Pero dice el versículo 16 y 17, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Entonces toda la gente estaba alrededor del monte Sinaí, estaba a las faldas de ese monte, estaban allí para escuchar la voz de Dios. Moisés ya les había dicho que Dios iba a descender y que iba a hablar al pueblo. Pero antes de que se empezara a escuchar la primer voz de Dios, entiéndase, el primer mandamiento de Dios, hubo un escenario particular. Dice aquí la escritura que empezó a haber truenos y relámpagos. ¿Ustedes han escuchado los truenos y relámpagos? Hay a veces que hay unos truenos que te hacen vibrar. Hasta una casa te hace vibrar. Una casa de concreto vibra así como la pared o los vidrios vibran. Es impresionante los rayos, los truenos, los relámpagos. Dice que también hubo una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Quién tocaba el sonido de bocina? Todo era celestial. Era impresionante lo que el pueblo estaba escuchando. Había truenos, había relámpagos, había una nube espesa en el monte. O sea, entiéndase la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Yo creo que el pueblo se erizó de su piel, se enchinó, ¿verdad? Tuvo miedo, tuvo temor. ¿Quién no iba a tener temor ante semejante escena o espectáculo? Entonces había sonidos de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremecieron, se espantaron. ¿Qué está pasando? Quizás pudieron haber dicho algunos. ¿Qué está ocurriendo? Y dice el versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. En pocas palabras, el líder tiene una función: llevar al pueblo ¿a dónde? Más a la presencia de Dios. No a ser un religioso, no a ser de alguna denominación X. La labor de un verdadero líder espiritual es llevar a las personas más a la presencia de Dios, a santificarse más. A través de la palabra de Dios utilizará a este líder para que la gente sea cada vez más como Cristo es. Esa es la labor de un líder. Un líder jamás va a apapachar el pecado para que la persona se pierda. Reprenderá entonces el pecado. Entonces dice la escritura que Moisés sacó al pueblo para que fuera a recibir ¿a quién? Al Dios de los cielos. Amados, qué importante no solamente es ver a un líder, ¿verdad?, de una iglesia, sino tú, si tienes un liderazgo en tu casa, ¿quién es el responsable de traer la presencia de Dios a tus hijos? Tú como padre, tú como madre. No crees que la responsabilidad la tiene el pastor. El pastor tiene la responsabilidad en una iglesia.
Pero el padre y la madre tienen la responsabilidad de traer la presencia de Dios ¿a quién? A su casa, y de llevar a las personas, a sus hijos, a los que habitan en ese hogar, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Esa es nuestra labor y ese es nuestro papel. Nunca se nos olvide, ni como padres ni como líderes. Amén. ¿Qué más dice? Sigamos leyendo el escenario, versículo 18 al 20. Todo el monte Sinaí humeaba. Todo el monte estaba humeando. Era impresionante de veras. Porque Jehová, ¿por qué humeaba? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, el monte impresionante, el monte Sinaí, de las cuales miramos imágenes a la semana pasada, se estremecía. Era impactante. Y dice el versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. O sea que cada vez más el sonido se aumentaba y se aumentaba y se aumentaba. Pero en extremo, el sonido de bocina. En extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Amados, el Dios de los cielos habla. Porque el Dios de los cielos no es ningún ídolo, no es ninguna imagen. El Dios de los cielos es un personaje real. Tiene ojos para ver, tiene oídos para oír, tiene boca para hablar, tiene manos y palpan. El Dios de los cielos tiene poder para ayudar, para bendecir, pero también para castigar al que hace lo malo. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Entonces ya vimos el escenario, era un escenario particular. Y dice el versículo 1 y versículo 2 de Éxodo 20, dice así la escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Repito, habían pasado 2 meses. Y entonces el Dios de los cielos se presenta a todo el pueblo hebreo y les dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu Dios. Los dioses con D minúscula que pudiste haber conocido, creído en Egipto, son falsos dioses. Pero yo soy el Dios verdadero. Y no hay un Dios fuera de mí. Yo soy el único Dios verdadero. Yo soy Jehová tu Dios. Qué hermoso ha de haber sentido ese pueblo. Qué hermoso han de haber sentido todos esos hebreos y todas esas familias. Porque el Dios de los cielos estaba testificando algo: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Mi pregunta, amada persona: ¿el Dios de los cielos es tu Dios? ¿El Dios único y verdadero realmente es tu Dios? ¿Tú le sirves a Él como verdadero Dios? ¿Tú le adoras a Él? ¿Le amas? ¿Le obedeces? ¿Te has santificado? ¿Vives para Él? ¿Tienes temor de Dios? Sería interesante tu respuesta. Entonces el Dios de los cielos le dice a los hebreos: yo soy Jehová tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te saqué de la casa de servidumbre. Entonces, ¿quién fue? ¿Moisés o Dios el que rescató a esa nación? Fue Dios el que los rescató, utilizando a una persona de carne y hueso, de barro. ¿Llamado quién? Moisés. Amados, por eso eran los cantos hace unos momentos. Tu nombre vine a alabar, en tu presencia estar, oh Jehová. Tu nombre vine a alabar, a adorar, porque con tu diestra el mar abriste y a tu pueblo tú salvaste, y tu nombre la gloria llevó. Alabar a Dios, alabar a Jehová, y Dios es digno de alabanza. Amados, cada bendición, cada vez que Dios te hable, dale gracias a Dios. Cada vez que Dios te socorra, dale gracias a Dios, dale alabanza, dale gloria, dale adoración.
Expresa lo que hay en tu corazón con mucha gratitud por todo lo que Él te hable, por todo lo que Él te bendiga y te ayude. Cierto, no, Dios nos ha ayudado a todos. Debemos nosotros de darle gracias y alabanza a Él. De cuántas veces Dios nos ha sacado de diferentes situaciones. Cuántas veces ha escuchado nuestras oraciones. Debemos de darle gracias a Él, darle honra y gloria. Entonces nos encontramos con el primer mandamiento, Éxodo 23. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces estaba todo el escenario impresionante, relámpagos, truenos, la nube, etcétera, el sonido de bocina, en fin, todo lo que vimos, y de repente se escucha de ese monte la primer voz del Dios de los cielos, audible a toda la humanidad y sobre todo al pueblo hebreo, principalmente al pueblo hebreo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios da. Y entonces, cuando uno tiene dioses ajenos delante de Dios, está quebrantando el mandamiento y cometiendo el pecado que nosotros conocemos como la idolatría. Cuando alguien tiene dioses con D minúscula, que no tiene que ver con el Dios de la Biblia, con el Dios verdadero, con Jehová, Yahvé, el Shaddai, etcétera, está cometiendo el pecado de idolatría, está quebrantando el primer mandamiento. Si tú eres de las personas que tienes ídolos en tu casa, que tienes imágenes en tu casa, como vamos a ver el siguiente mandamiento, tú estás quebrantando este primer mandamiento. Tienes dioses ajenos delante de Dios. Y la palabra idolatría tiene que ver con dos significados. Vamos a ver qué significa la palabra idolatría. Primer significado, es la adoración de un ídolo como Dios. Eso es lo que significa idolatría. Una persona idólatra es una persona que adora a una estatua de yeso, de palo, lo adora como si fuera Dios. Lo tiene como si fuera ese ídolo, como si fuera Dios, pero no es Dios. ¿Cuál es el siguiente significado de la palabra idolatría? Amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Eso también es idolatría. A veces las personas dicen, no, yo no soy idólatra, yo no adoro ídolo, yo no adoro al muñeco, pero sí adoran a las personas. Sí tienes tus ídolos favoritos, tus cantantes, tus actores. Sí tienes tus ídolos favoritos, tienes a una persona en primer lugar antes que a Dios. O sea, una persona idólatra es aquel que tiene en primer lugar, sea persona o cosa, en su vida antes que a Dios. Esa es una persona idólatra. No solamente son los que adoran ídolos, sino también un idólatra puede adorar a un personaje. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un esposo, una esposa, pueden ser hijos. Pero también puede adorar o pueden tener en primer lugar, antes que a Dios, ¿a quién? A un líder. A un líder. Increíble, hay personas que tienen en primer lugar en su vida a un personaje de carne y hueso que se llama su líder, el nombre que tenga, antes que el Creador. Hay hombres y mujeres que idolatran a personas y hay que tener mucho cuidado. Un líder es como tú, es como cualquier persona de carne y hueso, que al igual se tiene que someter a Dios. Amar a Dios. Sí, Dios le ha dado en cierta manera una autoridad a este líder, pero todo y cuando tú le obedecerás, como mirábamos la semana pasada, cuando el líder te está llevando al Dios de los cielos. Pero si ese líder te lleva a quebrantar los mandamientos de Dios, a que tú peques deliberadamente, etcétera, etcétera, o no te señala tu pecado, en fin, y te deja que estés en todos tus pecados, deberías tú de cuestionar ese liderazgo. Entonces aquí vemos nosotros que puede haber un líder espiritual de cualquier religión que tú puedas, o que el ser humano esté teniendo en primer lugar antes que a Dios. Vamos a ver la siguiente nota. Es una nota de
un medio de comunicación alemán o europeo de la WD, dice, al menos 58 muertos en Kenia por seguir ayuno ordenado por líder religioso. Esto es terrorismo, dijo el presidente del país, William Ruto. Paul Mackenzie Tenge dijo que habría hasta 1,000 personas en un bosque negándose a comer en su afán por conocer a Jesús. O sea, ¿quién es Paul Mackenzie Tenge? Era el líder que mandó a todos sus feligreses a que ayunaran y no comieran nada, ni agua, ni comida, ni nada, para que se fueran a la presencia de Jesús, a la presencia del Dios de los cielos. Según él, ¿qué llevó a todas estas personas que le hicieron caso? A la muerte. Vamos a ver la siguiente imagen. Esa es una nota reciente, eso apenas ocurrió. Es impresionante, acaba de ocurrir esto en este año. Ahí están todos los cadáveres de las personas que murieron por ese extremado ayuno. Amados, por haber hecho caso a un líder y no a la palabra de Dios. Recordemos que antes, arriba del líder, ¿está quién? El Dios de los cielos, la palabra de Dios. Es cierto que la Biblia nos manda que ayunemos, pero que también la Biblia nos manda que no destruyamos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Pero como la gente le hizo caso más al líder y no a la palabra de Dios, desconocemos cómo pudo haber sido, si realmente conocían la Biblia, no leían la Biblia, o si tenían la Biblia, a lo mejor no la leían. Qué importante es leer la Biblia, amada persona, si tú tienes una Biblia, para que no seas engañado o engañada. Sí es cierto que la Biblia nos manda a ayunar, pero no para destruirnos. Es más, nosotros hemos dado hasta indicaciones, aquellos que están tomando medicamentos, definitivamente, si el médico dice no puedes ayunar, pero hay otras alternativas. No puedes tú afectar tu cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero bueno, estas personas obedecieron a este líder. Vamos a ver la siguiente imagen, y este es Paul Mackenzie Tenge. Ese es el líder de 50 y tantos años. Este instrumento fue para llevar a cientos de personas, porque esta nota, después de que estaba leyendo, se había actualizado unas horas antes de la nota. Yo ya tenía aquí esto plasmado, pero 20 horas antes subió el mismo medio de comunicación una nota donde dice que van más de 200 muertos. Más de 200 muertos, y añaden que hay más de 600 personas desaparecidas. Pero este varón decía que eran como 1,000. Increíble, impresionante. Era su ídolo. Por eso, amados, la idolatría está prohibida. Dios prohíbe la idolatría para evitar todo ese tipo de situaciones y de engaños. Bien pude haberte traído más notas al respecto, pasadas, porque hay varios personajes, hombres y mujeres, de todas las edades, de todos los estatus sociales, letrada, no letrada, que han creído a la voz de un hombre y se han suicidado por la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque era su ídolo. Tengamos cuidado con el pecado de idolatría. Por eso Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces la gente puede idolatrar a personas, puede idolatrar cosas, como lo estamos viendo. Entonces se han encontrado hasta hoy más de 200 cadáveres, y aún más de 600 personas están desaparecidas. Pero también la idolatría tiene que ver con algo material. Hay personas que adoran lo material, como por ejemplo el dinero. La gente, su ídolo es el dinero. Piensa solamente en el dinero. Duerme pensando en el dinero. Sueña con el dinero. Se levanta pensando en el dinero, en sus cosas materiales. Y hay muchos ejemplos que yo te pudiera dar de cómo es que hay cosas que ponen las personas en primer lugar en su vida antes que el Creador, y se olvidan del Dios de los cielos por obtener más dinero, por obtener más cosas, por obtener más situaciones materiales, etcétera, etcétera. No importando si ofenden a Dios, no importando si están descuidando a la familia, no importando si están afectando su cuerpo, porque el avaricioso,
El que tiene amor al dinero es tan egoísta que hasta piensa para comprarse un par de zapatos, piensa para comprarse un taco, medicamento, porque tiene amor al dinero. Y están acumulando y acumulando y acumulando y no se lo gasta. Su ídolo es el dinero, es la cosa material. Eso también es idolatría. Y eso va a llevar a las personas a la ruina. Y si no se arrepienten, nos va a llevar a la misma condenación eterna, al mismo infierno, por idólatras, por idolatrar personas o cosas. Fíjate lo que dice Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal entre vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Una persona avariciosa es una persona idólatra. ¿Qué es la avaricia? La codicia de cosas materiales, sea dinero, sea oro, sea plata o lo que tú quieras. Dice la Biblia entonces que la avaricia es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Dice Colosenses 3, 5 al 7. Amados, eso también es idolatría. No creas que solamente es adorar ídolos de yeso, de palos. Idolatría tiene que ver con la avaricia, con el amor a cosas, a dinero o a personas, como lo hemos estado ya mencionando. Recuerdo, y no me canso de decir este ejemplo, hace algunos años, cómo un hombre dejó de buscar de Dios y empezó a buscar de Dios en una secta donde él sabía, ya antemano sabía que era una secta, pero volvió a esa secta. ¿Por qué? Porque le hablaban de la prosperidad, le hablaban que Dios le iba a hacer millonario, le hablaba, y era una secta bien estructurada, había un coffee break en cada sesiones que ellos tenían, alfombra, un lugar tipo VIP, que solamente pues personas así reconocidas de la misma secta podían ahí acercarse a tomar ese café, y bueno, tantas cosas más. Se fue a un lugar cómodo. Pero ¿sabes qué fue lo tremendo? Que Dios había transformado la vida de su esposa y de una de sus hijas. De veras, Dios las había transformado. Empezaban a amar a Jesús, tenían meses, tenían un par de años ya amando a Jesús, como 2 años. Pero vino una lucha, vino una prueba muy difícil para esta familia, sobre todo para esta cristiana. Su esposo le empezó a decir: o tu Cristo, o tu religión, o yo. No hay vuelta de hoja. Y si quieres, de una vez vamos al divorcio. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Prefirió a su ídolo, prefirió su matrimonio, prefirió a su esposo y dejó a Jesús. ¿Sabes qué hizo la hija? Prefirió a su madre, prefirió a su ídolo. Dejaron de caminar con Dios y se fueron a meter a una secta. Prefirieron mejor la familia, el núcleo familiar. ¿Qué no dijo Jesús? Que aquel que no dejare padre y madre e hijos y todo lo que tú quieras familiarmente no es digno de mí. Hay en ocasiones que un hijo tendrá que portarse valientemente y renunciar a la familia por causa de Cristo. Un padre, una madre y así cualquier familiar por causa de Cristo. Pero hay gente que idolatra a la familia, y qué lamentable. Traicionan a Jesús. ¿Por quién? Por un ídolo. Por un ídolo. Tengamos cuidado con los ídolos. Veamos lo que dice la Biblia de cómo son los ídolos en los siguientes pasajes. ¿Cómo son los ídolos? El libro de los Salmos 115, versículo 4 al 8. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Así es un ídolo.
Y dice el 8, semejantes a ellos son los que los hacen, porque hay alguien que hizo ese ídolo. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que confía en ellos. Entonces, un ídolo son estatuas o esculturas hechos por el hombre, a los cuales rinden adoración, porque según ellos es o son su Dios, con D minúscula. Recuerdo cuando hemos visitado las cárceles, no sé si alguno de ustedes ha visitado la cárcel, pero las personas, los presos, empiezan a hacer diferentes actividades y hay algunos que empiezan a hacer esculturas, empiezan a hacer ídolos. Hacen sus ídolos y se ponen a la salida y están vendiendo al ídolo. Pero aquí lo particular, que cuando hemos estado compartiendo ahí en las cárceles, ellos, increíble, pero así pasa. Yo pienso que en la mayoría de las cárceles, o quizá algunas otras no, en las que son de máxima seguridad, yo pienso que no, pero quién sabe. Pero al menos las cárceles que hemos visitado, huele a marihuana. Y entonces, bueno, ¿por qué huele a marihuana? Se fuman su marihuana, se drogan, lo que tú quieras, y están trabajando con su churro, fumando marihuana, y están trabajando en el ídolo. Están haciendo el ídolo. El aroma, lo impregnado que tiene, que arroja la droga y sobre todo la marihuana, y están así haciendo la escultura. Están haciendo así el ídolo, le están dando forma, le ponen ojo, le ponen mano, le ponen todo, le dan una fumada al cigarro o un lineazo a la droga y lo que tú quieras. Y ya cuando lo terminan y lo pintan, lo venden y la gente lo compra, se lo lleva a su casa, se inclina y lo adora y le pide cosas. Increíble que haya gente así, ¿verdad? Por eso Dios dice que no debemos de ser idólatras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Increíble. Muy bien, vamos al segundo mandamiento y último de esta enseñanza. ¿Dónde encontramos ese segundo mandamiento? Éxodo 24. Dice la Biblia, no te harás imagen. Ese es el segundo mandamiento. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, donde quiera que tú vayas, no te hagas imagen de Dios. No te inclinarás a ellas, no te debes de inclinar ni a un ídolo ni a una imagen, ni las honrarás, no las vas a respetar, no las vas a venerar, como dicen algunos que yo nomás lo venero, no, ni adorar, ni venerar, ni nada. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Para quién es la misericordia? Para los que guardan y aman los mandamientos de Dios. Y entonces nos encontramos nosotros aquí con el segundo mandamiento. Quiero decirles que este segundo mandamiento, en algunas Biblias católicas y en algunas evangélicas, ha sido quitado. Ha sido quitado. ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? Solamente ellos lo saben. Entonces, vamos a ver la Biblia de las Américas. Solamente vamos a ver algunos pasajes, no vamos a ver todas las Biblias, ¿no? Porque no todas las Biblias católicas han quitado este mandamiento. Vamos a ver lo que dice la Biblia de las Américas. Éxodo 24. ¿Qué dice? No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿No te harás qué? Ídolo. No dice, no te harás imagen. La idolatría, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen. No te harás imagen. Quitaron este mandamiento, no te harás imagen. Increíble. Vamos a ver la Nueva Versión Internacional, es una Biblia evangélica, ecuménica, claro está. Éxodo 24, que es lo que dice en la Nueva Versión Internacional, tanto de 1984 y 1999, ambos dicen lo mismo. ¿Qué dice Éxodo 24? No te hagas ningún ídolo.
ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué abrogaron o qué quitaron? No te harás imagen. Quitaron. Pero ¿qué dice la Septuaginta? Que es la Biblia con los nuevos descubrimientos de allá en el Qumran, de los nuevos rollos que fueron descubiertos, pues ya hay más pruebas, ¿no? Donde nos dejan ver que pues ahí está plasmado el mandato claro, lo que es la palabra de Dios, algunos rollos, y bueno, casi fueron encontrados toda la Biblia, sobre todo me refiero Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Septuaginta? Éxodo 24. No te harás ídolo ni imagen alguna de lo del cielo arriba y de lo de la tierra abajo y de lo de las aguas debajo de la tierra. ¿Cuál es la Septuaginta? La Biblia, esta Biblia fue escrita en griego, del hebreo y del arameo al griego, y la Septuaginta dice eso. No te harás ídolo ni imagen alguna de lo del cielo arriba. Amados, debemos nosotros de tener cuidado. No todas las Biblias son recomendables. Hay Biblias que han sido manipuladas. Entre de ellas, ya te mencioné algunas, están algunas otras, como la traducción del Nuevo Mundo, que es una Biblia verdecita, negrecita, ¿verdad? Si la conocen. La Biblia de los Testigos de Jehová, que es una secta, y así hay otras más, ¿no? Voy a dar ejemplos que hay que tener cuidado con ese tipo de Biblias. Pero ahora, vamos a ver la siguiente nota. Recuerden que estamos hablando del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen. Ese es el segundo mandamiento. Vamos a ver una nota de la BBC. El millonario negocio de la moda sagrada católica. Max Paradiso Vicenza, para la BBC. 9 de mayo del año 2015. Sé que es una nota de hace 8 años. Pero es particular la nota, me llamó la atención por lo siguiente. Vamos a leer la nota, dice, de la BBC. Cada 2 años, en la pequeña localidad italiana de Vicenza, comerciantes se reúnen para realizar la mayor feria religiosa del mundo. Productores de vestimentas, escultores y vendedores de rosarios suplen una creciente demanda por artículos religiosos. ¿Cada cuándo se hace esa feria? Cada 2 años. ¿En dónde? En Italia, ¿verdad? Bueno, dice, desde imágenes magnéticas del Papa hasta cirios y velas de ofrendas, la industria genera miles de millones en Italia solamente. Miles de millones. Miles, dice. La industria genera miles de millones en Italia solamente. Son las 8:30 de la mañana y fornidos trabajadores descargan camiones llenos de cajas marcadas. Frágil, entre comillas. O sea, que tengan cuidado con esas cajas. ¿Por qué? Por lo que tienen adentro. Ropas envueltas en papel de seda con el rótulo Nueva Colección 2015. O sea, es una moda. Nueva Colección 2015. Escrito en las perchas que están destinadas para el centro de exposiciones. Y jóvenes y mujeres en minifaldas y tacones corren de un lado para otro organizando cosas. Todo lo que acabamos de ver, pues, un escenario, ¿no? Es una feria que se hace cada 2 años. Dice, pero cuando doblan las campanas de la iglesia y las puertas se abren al público, entramos en los que algunos consideran como la versión clerical del cielo, repleto de estatuas de la Virgen María, todo tipo de rociadores de agua bendita y la última colección de sotanas y túnicas. El padre Pasquele se detiene de repente para contemplar un puesto que exhibe una vestimenta en azul claro con estampados de terciopelo de seda y oro laminado, y sus ojos se llenan de sorpresa y dicha. Porque es un padre, están entrevistando a un padre que viaja a esa feria, que no se la pierde cada 2 años. Como quien dice, se le van los ojos con esa vestimenta, ¿no? Extiende la mano para palpar la tela con sus dedos y tararea con encanto. Ustedes tienen Armani, Gucci o Prada, exclama. Esta es nuestra versión de la alta costura. O sea, ropas muy caras de allá de Europa, ¿no?
El puesto pertenece a la familia Bianchetti, los principales proveedores en Italia de ropa eclesiástica. La directora de la compañía, Elizabeth Bianchetti, personalmente diseña y produce cada una de las vestimentas en la colección. Las iglesias en Italia son bastante viejas y hay un riesgo de incendio. Lo que diseñamos son velas de cera con luz LED. Cuando depositas una moneda en la máquina, la luz LED se enciende y un pequeño imán hace que el elemento en forma de llama se prenda. Las parroquias ahorran dinero y reducen el riesgo de incendio. ¿Y reciben también qué? Dinerito. Porque es una vela que se le pone dinero para que prenda la luz, la luz LED. ¿No? Todo un negociazo redondo. Dice, el padre Pasquale no está del todo convencido. Me gusta, o sea, de la vela, pues, esta mecánica, o que se le echa dinero. Me gusta el hecho de encender la vela. Para ser sincero, confiesa. Otros sacerdotes, bueno, otras personas, dice, otros de India y Estados Unidos están ordenando pedidos. Podríamos aplicar un cronómetro de 20 segundos a las velas para que en mi parroquia se gane un poco de dinero y finalmente podamos ahorrar para un lugar de culto, manifiesta Lavan Sogani, un comerciante que viene de Nueva Delhi. O sea, hay que ponerle un cronómetro, 20 segundos que nada más esté prendida la velita. Y ya que se apaga, ya se apagó, pues quieres que alumbre más, pues échale más, ¿no? Hay más y más. Y él dice, con una intención de qué? Es que hay que construir la parroquia y todo. ¿Será que nada más la parroquia? ¿Te das tu cuenta? Todo el sector de artículos religiosos en Italia se estima en unos 5.200 millones de dólares. 5.200, un dineral increíble. Un dineral increíble que nunca quizá en nuestras manos estará. Ni siquiera una décima parte de eso, digo yo. Más de lo que el país recauda de la venta de vinos y el extraordinario jubileo de un año declarado por el Papa Francisco, que empezará en diciembre, aumenta las oportunidades de crecimiento. O sea, recauda más la venta de ídolos, imágenes y todo lo que ya vimos y hemos leído que el mismo alcohol. ¿Te das cuenta del negocio? Y allá en Europa son bien alcohólicos, con todo lo que da. Son del buen vino, del buen tomar, del mejor vino. Dice, el Vaticano recibirá la visita de millones de peregrinos durante el año del jubileo. Y como todo negociante, Accione quiere aprovechar esta oportunidad. Los feligreses gastan el dinero que quieras para obtener un recuerdo del jubileo, señala. Es un negocio como cualquier otro, pero este es más especial. ¿Qué lo hace especial? Está bendito por Dios. Eso es lo que lo hace especial, según él. Está bendito por Dios. El engaño, ¿no? Etcétera. Vamos a ver las imágenes. Ahí podemos ver imágenes tomadas por la BBC de cómo venden los ídolos, cosas, ¿no? Siguiente imagen. Y bueno, no creas que es el Papa, ese recuerda que ya murió, pero es un ídolo y lo adoran, la gente ya lo, ¿cómo le llaman? Ya lo hicieron santo, ya lo adoran, ya le piden a él, ¿no? Y atrás de todo, pues ahí están las imágenes, los cuadros con las imágenes, las esculturas y más esculturas. Siguiente imagen. Y bueno, repito, hay crucifijos, hay de todo. Un negociazo con todo lo que da, redondo. Dinero y dinero, miles de millones de dólares. Nadie sabe cuánto tiene la religión católica en dinero. Es incalculable lo que ellos tienen. No lo dicen, no lo sacan a luz. Dan unas cifras ahí medias extrañas, pero es impresionante lo que tienen. Están bañados en dinero. Son unos tremendos lucradores y avariciosos. Siguiente. Y bueno, ahí están las sotanas, los trajes, todo, etcétera. La mejor ropa que valen. El más baratito
sus $600, el más baratito, $600. Pesos mexicanos, 12,000 pesos, una prendita de esa, lo más baratita. Hay de 600 a 2,000, $2,500. O sea, un vestuario como de 50,000 pesos, ¿no? ¿De dónde sacan tanto dinero? Los que están a la moda celestial, ¿no? Como le llaman aquí el reportero. ¿De dónde sacarán tanto dinero? De la venta de las imágenes, de los ídolos, y bueno, y de esas velitas electrónicas con LED que se le pone moneda y moneda y moneda, y bueno. Siguiente, y ahí están las velitas electrónicas con LED, ¿no? Le metes una monedita, prende el LED. Ah, ya se apagó, otra monedita. Nada más que ya son moneditas de euros, no son de 20 centavos mexicanos, ¿no? Son euros que se le ponen. Libritas esterlinas, bueno, de la mejor moneda que hay en el mundo. Y ahí está la venta de esas velitas. Veamos lo que le dice Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio. Deuteronomio 4:9 al 12, fíjate lo que dice. Por tanto, ya estaba próximo el pueblo de Israel a terminar su travesía de llegar a la tierra prometida. Y entonces Moisés escribe este libro llamado Deuteronomio, ¿no? Y dice lo siguiente a este pueblo hebreo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tienes que enseñar, padre, madre de familia, tienes que enseñar a tus hijos lo que tus ojos han visto, los prodigios que Dios hizo, lo que Dios te habló en el monte Sinaí, etcétera, etcétera, los mandamientos. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, acuérdate, dice Moisés a este pueblo, acuérdate que tú estuviste delante de Dios en el monte de Horeb, en el monte Sinaí, a las faldas. Tú escuchaste la voz de Dios, los mandamientos, a viva voz del Dios de los cielos. Cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Con un propósito Dios escogió ese escenario para dar los mandamientos, para que el pueblo aprendiera a tener temor de Dios, y para darles leyes, ordenanzas de cómo deben de vivir para con el Dios de los cielos, relacionarse con el Dios de los cielos, y también cómo deben de vivir y relacionarse con los seres humanos. 11. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Pero fíjate lo que dice el 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ninguna figura visteis. ¿Por qué? Porque Dios dice que no debemos hacernos imagen de Él. Ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni abajo de las aguas, ni arriba de la tierra, ni en los cielos, etcétera. No debemos hacernos imagen de Él. Es un mandamiento. Ninguna figura visteis. Dicen las personas entonces, pero es que yo le pedí a San Judas Tadeo, yo le pedí a la Virgen, yo le pedí a la imagen de fulano de tal, a la estatua de fulano de tal, y me escuchó. Me ayudó, me sanó, y me va bien porque me encomiendo a San Judas Tadeo, y me va bien porque me encomiendo a la Virgen de Guadalupe, y me va bien porque me encomiendo al crucifijo, a la estatua, etcétera. Yo sé que ellos no le dicen estatua,
Le dicen Dios con D minúscula. Lo adoran y lo sirven como a Dios. Está prohibido servir a las imágenes, servir a los ídolos. ¿Qué es servirlos? Llevarlos cargados. ¿Qué es servirlos? Estarlos limpiando. ¿Qué es servirlos? Amados, estándolo, alabándolo, adorándolo, etcétera. O darles dinero, como tú quieras. Está prohibido eso. Entonces dicen las personas, pero es que yo le pedí con todo mi corazón a la imagen, al ídolo, y me respondió. A ver, ¿usted qué me dice de eso? Es que es verdad, ellos son santos, son dioses. ¿Será? Vamos a ver qué dice la Biblia. Oseas 4:12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Y aquí fornicación tiene que ver con un adulterio espiritual, que traicionaron. El pueblo de Israel traicionó a su Dios y yendo a fornicar, adulterar espiritualmente con otro ídolo, con otro Dios. Entonces aquí dice el profeta Oseas, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Es increíble. A su ídolo de madera pregunta. Y lo más tremendo, dice Oseas, y el leño le responde, es que me sanó, es que me ayudó. ¿A qué lleva la gente cuando la gente se acerca a un ídolo, a una imagen, y es sanada o es respondida? Adorar al ídolo. Pero ¿quién está atrás de un ídolo? ¿Será que Dios utiliza a los ídolos y a las imágenes para sanar a la gente? ¿Será que es el Dios de los cielos que los está sanando? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10, 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está fuerte el pasaje, ¿cierto o no? Pero es una verdad. Amados, atrás de un ídolo, de una imagen, hay demonios. No es el Dios de los cielos. No se te vaya a hacer fácil inclinar, doblar rodilla ante una imagen o una escultura, porque lo estás haciendo ante un demonio o varios demonios. Increíble. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a los de Corinto, antes digo que los gentiles sacrifican. ¿Quiénes son los gentiles? El pueblo pagano que no conocía a Dios y que eran idólatras. Adoraban muchos dioses, con D minúscula. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Respuesta, versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Vamos a provocar a celos al Señor? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es ¿qué? Es un Dios celoso. No con un celo pecaminoso, sino que le duele que la gente lo traicione con otros dioses, con D minúscula, falsos. El celo. Dice Pablo, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, ¿consideras que Dios va a tener por inocente al culpable? ¿Consideras que no te va a pasar nada? ¿Crees tú que eres más fuerte que Él? Amados, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que dicen, es que yo le pedí a la imagen, es que yo le pedí al ídolo y me respondió, por eso es que lo tengo en mi cartera, por eso es que le adoro, le prendo las velitas y etcétera, y le sirvo? Pero no fue Dios el que respondió. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y también hace prodigios, hace milagros para engañar a la gente. Entonces dice Oseas, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, ¿y qué? Y el demonio le responde. Y el demonio le responde. Amado,
No es cualquier cosa el quebrantar estos dos mandamientos. Te lleva a un engaño, te lleva a ofender a Dios, te lleva a pecar contra de Dios. Por eso la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es un Dios celoso. Por eso la Biblia dice, no te harás imagen del Dios de los cielos, porque nuestro Dios es un Dios celoso, porque puedes caer en pecado de idolatría al adorar imágenes o ídolos, esculturas hechas por manos de hombres. Quiero terminar este estudio con esos últimos pasajes. Deuteronomio 4:39 al 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprendamos el día de hoy. Moisés le decía a este pueblo, aprendan el día de hoy, reflexionen en su corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amados, no hay otros dioses fuera de la Biblia, del Dios de la Biblia. No hay otros dioses. Pero es que entonces todos los miles de millones de personas que adoran a Buda estarán equivocados. Lamentablemente, sí, están equivocados. Pero entonces todos los dioses que tienen, los más de miles de dioses que tienen los hinduistas, ¿están equivocados? Claro que sí, porque ellos adoran a la piedra, al árbol, a la vaca, bueno, hasta las ratas. Tienen un templo para adorar a las ratas. Nada más para que te des una idea, hasta dónde está la idolatría de la gente. Están equivocados, son dioses falsos con D minúscula. Pero el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. A Él sí adórale, a Él sí sírvele, a Él sí tenle temor. Porque Él tiene ojos para ver, oídos para oír lo que hablas, ojos para ver lo que haces, y tiene poder para castigar al que hace lo malo. Y con Él no se juega, porque nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Él sí castiga al que hace lo malo. Ese es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tu día sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y dice Moisés a este pueblo hebreo, guarda sus estatutos y sus mandamientos, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, hoy hemos aprendido, Señor, parte de tu decálogo, o parte de lo que viene siendo ser los 10 mandamientos, Señor, ya que los 10 mandamientos también son conocidos como el decálogo. Y hoy hemos estudiado 2 principales mandamientos de estos 10 que tú has dado, Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y número 2, no te harás imagen. Hemos visto el porqué, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que está esclavizada en este pecado, Señor, en estos pecados de la idolatría, que tú los hagas libres, Señor. Que tú les des entendimiento para que te entiendan, abra sus ojos y se den cuenta, Señor, ellos, que tu palabra, Señor, es verdad, que tu palabra es clara, y tú, Señor amado, estás en contra de la idolatría y en contra de la adoración a las imágenes y a los ídolos, porque tú eres un Dios celoso, un Dios santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdales a salir de la idolatría a los que están involucrados en la idolatría. Que tu Espíritu Santo les convenza, Señor, de que eso es pecado ante tus ojos. No es porque uno lo diga, Padre, sino es porque tu palabra lo dice. Yo te pido por cada uno de ellos, ten misericordia y sácalos de la idolatría, Padre. Ayúdalos a que te puedan conocer
a ti. Como aquel pueblo, Señor, escuchó tu voz. Al descender, Señor, en ese monte de Horeb o en el monte Sinaí, Señor, y hablaste a ellos. Ven a darte a conocer más a ellos, Padre, y aún más a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.